Cómo llevar seguridad funcional o cómo aplicar seguridad funcional a redes de Profibus y Profinet. Lo primero va a ser explicar un poquito cuál es la importancia y las normativas de seguridad, muy brevemente. Luego explicaremos cómo se hacía la seguridad en los sistemas centralizados y cuál es la variación o cómo se puede pasar a hacer seguridad con redes en Profibus y Profinet. La importancia de la seguridad, yo creo que todos la tenemos claro. Es fundamental que todas las máquinas y todos los procesos de producción tengan seguridad para proteger la vida de los trabajadores y que no haya ningún tipo de incidente. ¿Y cómo se hace la seguridad? Pues primero hay que hacer un análisis y una evaluación de los riesgos que tiene esa máquina o esa línea de producción para posteriormente aplicar las medidas de seguridad correspondientes. La directiva europea es imprescindible para todas las máquinas y para todas las instalaciones que se realicen en Europa o que se vayan a utilizar en Europa. Y el fabricante de la máquina o el responsable autorizado que la vende es el encargado de cumplir con esta directiva. ¿En qué consiste esta directiva? Pues básicamente hay que analizar la máquina y el proceso de producción y ver dónde puede haber cualquier tipo de riesgo. Esos riesgos se tienen que analizar de forma individualizada y hay que realizar los sistemas de seguridad para conseguir cubrir o que no se pueda, que no sucedan estos riesgos que puedan provocar daño a las personas. Básicamente, cada función de seguridad viene definido en la ISO 13849-1 y lo que se da es un nivel de performance level, según el tipo de daños, etcétera, que veremos a la posterior. A partir de aquí se diseña un circuito de seguridad y este circuito tiene que cumplir todas estas normativas: la categoría del circuito, la tasa de fallo, la cobertura de diagnóstico y la prevención de errores contra causa común. ¿Cómo se hace el análisis de riesgos? Pues hay un diagrama, un esquema. Entonces, según el tipo de daño, si es una herida leve o si puede conllevar la muerte de una persona o la pérdida de una extremidad, etcétera, pues vamos vamos siguiendo el diagrama. Según la frecuencia también, si puede suceder de forma continuada, estamos siempre expuestos o solo estamos expuestos de forma ocasional, y la probabilidad de evitar este riesgo. Entonces, a partir de aquí se define lo que sería el nivel de performance level. A mayor performance level, por ejemplo, un performance level E, quiere decir que hay que aplicar una estrategia mucho más segura porque puede ser un riesgo elevado y puede causar daños irreversibles. Cuando tenemos ya seleccionado el nivel de riesgo, lo que hay que hacer es diseñar un circuito, una función de seguridad, de forma que evite este riesgo. Cuando hablamos de seguridad elevada, performance level D, performance level E, hablamos de circuitos siempre redundantes o de funciones redundantes y son lo que se denominan las categorías 3 y 4. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos todo por duplicado. Vemos que tenemos dos sensores, que serían las dos entradas de seguridad. Tenemos una lógica redundante con un doble control y una doble actuación. Todo esto está pensado para que si falla cualquiera de los dispositivos de la función de seguridad, esa función todavía siga funcionando. Y ahora vamos a ver cómo se aplicaba o cómo se ha aplicado durante muchos años la seguridad a cualquier máquina o cualquier instalación. Lo que se hacía anteriormente, o la tendencia de la forma de hacer las máquinas y las líneas, eran sistemas centralizados. En los sistemas centralizados, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un armario principal donde estaban todos los elementos de control y todos los cables y todas las conexiones se llevaban uno a uno desde campo hasta este PLC de control. Pues aquí lo vemos, tendríamos un PLC con las diferentes entradas y salidas y ahí conectábamos todos los sensores y todos los actuadores mediante conexionado uno a uno hasta el PLC de control. Si teníamos una aplicación de seguridad sencilla, en este caso hemos puesto una máquina bastante simple. En este caso, por ejemplo, tenemos un paro de emergencia y una barrera de seguridad. Estos dos elementos tendrían que hacer pasar la máquina a estado seguro.
¿Esto cómo se solucionaba? Se solucionaba mediante el uso de un relé de seguridad. Entonces, aquí vemos un relé. Tenemos, por ejemplo, el paro de emergencia, que lo veis aquí. Tiene doble canal porque tiene dos contactos para hacer la redundancia. Teníamos una doble lógica en el control, que es lo que hemos visto antes en el categoría 3 y 4. Veis aquí que tenemos un relé y doble relé para que si falla uno siga funcionando. Y con esto se actuaba mediante dos actuadores. Y aquí tenemos los dos contactores, contactor 1 y contactor 2, que son los que me paraban, por ejemplo, el motor. Como vemos, todo está redundante, todo está duplicado para garantizar estos niveles de seguridad, un Performance Level D, un Performance Level E. ¿Qué es lo que sucedía? Que aquí hemos estado viendo una aplicación sencilla, una máquina con pocos elementos de seguridad. Si esto lo llevamos a una aplicación más compleja, por ejemplo aquí una línea completa de producción, tenemos muchos más sensores de seguridad y muchos más actuadores que tenemos que actuar sobre ellos. Entonces aquí veis que tenemos un montón de barreras, un montón de paros de emergencia, etcétera. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que, por ejemplo, una parada en esta zona también tiene que implicar que dispositivos de otra parte de la línea también se tengan que parar. Entonces, hacer esto con la tecnología anterior que hemos comentado, con un sistema centralizado, lo que suponía era hacer otra red o otro control independiente y separado para lo que es la seguridad. Entonces, teníamos de una forma separada lo que sería el PLC de control que nos controlaba el proceso y, aparte, poníamos un relé o PLC de seguridad que era el que controlaba todo lo que es la seguridad. Así, lo que vemos es que anteriormente, con las tecnologías centralizadas, lo que se solía hacer era separar, por una parte, lo que era el control y, por otra parte, la seguridad. Y bien, esto ha evolucionado. Ya no estamos hablando o ya no se suelen hacer muchas máquinas o muchas líneas centralizadas, sino lo que estamos pasando es hacer sistemas distribuidos o sistemas descentralizados. Un sistema descentralizado, ¿cómo funciona? Pues a diferencia de lo que hemos mostrado anteriormente, donde teníamos un control principal donde iban todos los cables uno a uno y todas las señales, ahora lo que tenemos es un armario o un control más pequeño, donde teníamos el PLC, y en el campo vamos introduciendo dispositivos inteligentes con comunicación Profibus, Profinet, etc. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para introducir la seguridad dentro de una red de Profibus y Profinet? O sea, si diseñamos un sistema descentralizado, ¿cómo aplicamos la seguridad? ¿Y cuál es el concepto? ¿Qué es lo que cambia? Pues que si antes en un sistema centralizado separábamos por un lado el control y por otro lado la seguridad, en las arquitecturas modernas descentralizadas lo que hacemos es integrar la seguridad y el control dentro de la misma red. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos integrar el control y la seguridad dentro de una red Profibus Profinet? Y vamos a empezar con un sistema sencillo. Lo mismo que hemos visto antes que hacíamos con red de seguridad, vamos a ver cómo se puede hacer en una red Profibus Profinet. Tenemos la misma aplicación, una máquina sencillita, un pulsador de paro de emergencia y una barrera de seguridad. Aquí estamos utilizando un relé de seguridad. Pues lo que vamos a hacer es integrar un relé de seguridad dentro de una estación de Profibus o Profinet. Aquí vemos, por ejemplo, una tarjeta. Esta tarjeta que veis aquí ya está con el color amarillo porque se trata de una tarjeta de seguridad. Y si os fijáis en el esquema eléctrico, lo que tenemos aquí es una entrada para, por ejemplo, una seta de emergencia, el doble canal. Como veis aquí tenemos entrada 1 y entrada 2. Esto va a la tarjeta de seguridad. La tarjeta de seguridad tiene doble controlador. También está duplicado lo que sería el relé de control. Y lo que tiene es un doble actuador. Veis aquí que tenemos un relé de salida y otro relé. Está todo exactamente duplicado para garantizar un Performance Level D o E. ¿Cómo funciona esta tarjeta? ¿O cómo la podemos integrar dentro de una estación de periferia? Pues esto lo vamos a explicar con esta diapositiva. En un sistema de... Voy a poner aquí un rotulador, ¿vale? Espera que se me ha saltado. En un sistema, una estación de periferia, tenemos una serie de tarjetas de entradas y salida. Entonces aquí tenemos la alimentación y empezamos con estas tarjetas.
Lo que hago es poner en esta posición de aquí una tarjeta de seguridad. Veis aquí que ya pone tarjeta de seguridad. Lo que hace esta tarjeta es que tiene una alimentación independiente. Aquí tenemos la alimentación de las salidas de la cabecera, que me alimenta esta tarjeta y esta tarjeta. La tarjeta de seguridad le ponemos la alimentación de 24 voltios. Y esta alimentación que ponemos por aquí lo que hace es alimentar todo este segmento, que es el segmento 1, que nos va hasta la siguiente tarjeta de alimentación. Si os fijáis aquí, tenemos otros 24 voltios, porque esta alimentación lo que hace es pasarnos la potencia a las tarjetas que hay después. ¿Cómo funciona esta tarjeta? Pues muy sencillo. Yo aquí lo que hago es conectarle directamente el paro de emergencia, que tenéis aquí. Cuando este paro de emergencia se actúa, lo que hacemos es, con la lógica interna, cortar con dos relés o con la duplicidad para tener doble canal esta alimentación. Como cortamos esta alimentación, ¿qué es lo que sucede? Que todas las tarjetas de salidas que tenemos en este tramo me pasan a cero, con lo cual estamos desconectando y estamos haciendo un paro seguro de la instalación. El mismo ejemplo que hemos visto anteriormente lo tendríamos aquí cableado. Ponemos la tarjeta de seguridad en esta posición, conectamos la seta del paro de emergencia, conectamos la barrera o otro sensor que tengamos. Cuando cualquiera de estos dos sensores actúan, lo que hacen es quitarme la alimentación y desactivar todas las salidas que tenemos alimentadas a partir de esta tarjeta. Con lo cual podemos parar dos contactores y estos dos contactores nos pararían el motor. Hemos hecho la misma aplicación que teníamos anteriormente con un relé de seguridad independiente, pero ahora integrado en el bus de Profibus, una estación Profibus o Profinet. ¿Cuál es la ventaja? Pues que aquí podemos parar todas las señales que queramos. Con un simple paro, todas las tarjetas de salidas que queramos controlar, pues todas se irían a un estado seguro a 0 voltios. Y eso pues me permite mucha más flexibilidad y hacer un paro en local en vez de tenerlo que hacer centralizado. Aquí, por ejemplo, veríamos el mismo ejemplo, pues sencillamente sería conectar a esta tarjeta las dos sensores de seguridad y podríamos parar pues diferentes motores, contactores, todo aquello que quisiéramos. Esto es para aplicaciones sencillas, pero ahora vamos a ver las aplicaciones complejas. Y en aplicaciones complejas es donde más se ve la ventaja. Anteriormente hemos dicho que para una aplicación compleja hacíamos una red paralela de seguridad, un PLC de seguridad y todo un cableado hasta el cuadro central. Aquí lo que tenemos es Profibus, para Profibus y para Profinet es la tecnología ProfiSafe. Si tenemos todo este sistema distribuido con todas estas estaciones, lo que vamos a hacer es, utilizando la misma red de Profibus y Profinet, integrar la seguridad. Dentro de esta red Profibus y Profinet tendremos los dispositivos de entrada y salida normales, pero además tendremos todos los dispositivos de seguridad que sean compatibles con ProfiSafe. ¿Esto por qué se puede hacer? Pues porque ProfiSafe es como si fuera una capa transparente, es lo que denominamos el Black Channel, y se puede compartir este medio tanto para señales y datos normales como para señales de seguridad. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es integrar un controlador especial que no sea solo un controlador de entradas y salidas y de proceso, sino que sea un controlador que tenga seguridad integrada. Este hardware o este controlador de seguridad lo que tiene es una parte de programa normal más una parte de programa de seguridad. Cuando se produce cualquier entrada o salida de seguridad, estos datos mediante el canal de Profibus o Profinet estándar pasan esta información al controlador, el cual realiza el control y actúa sobre los elementos que se seleccionen. De esta forma, utilizando un solo cable que sería el cable de bus de Profibus o Profinet, integramos toda la seguridad que queramos y con cualquier señal de cualquier zona podemos actuar sobre múltiples actuadores que tengamos en nuestra línea.